la invitación, pues sí, para mí es una gran satisfacción haber podido representar a la Universidad San Cristóbal de Huamanga y también a Ayacucho, en ver qué piensan los jóvenes ayacuchanos respecto al tema de las memorias, ¿no? Su propia visión y este tema mismo de cómo sitúan el análisis respecto a todo el accionar de Sendero Luminoso. Claro, y tu título es sugerente: sin terrucos no hay soldados. ¿Qué querías decir? Sí, bueno, prácticamente te comento un poco de qué trata mi ensayo. Es una reflexión respecto al servicio militar voluntario que yo hice desde el 2012 hasta el 2013, 2 años. Es prácticamente un testimonio de vida. Sí, es un ensayo que parte desde mi propio análisis de cómo es que se va constituyéndose un militar en tiempos de posconflicto, ¿no? Sabiendo que el ejército ha tenido un papel muy fundamental dentro del desenlace del conflicto armado, ¿no? Entonces, lo que hace este ensayo es partir desde lo testimonial y cómo es que dentro del ejército, dentro del cuartel, la vida cuartelada misma, desde lo cotidiano, se empiezan a construir determinadas narrativas, determinadas posiciones y se empieza a imaginar al enemigo que es terrorista y que en estos años del 2002 y 2013 había varios enfrentamientos, inclusive muchas muertes y bajas del personal militar, ¿no? Que estaba dentro luchando contra el narcoterrorismo. Claro. Entonces esto ha sido como un activador de la memoria y que también en la vida cotidiana de allá todos conocemos que para ser un militar primero tienes que ser fuerzudo, tienes que desarraigarte de estos sentimientos maternales o mostrar fácilmente las emociones como el tema de llorar. Tienes que ser macho. Tienes que ser macho, inclusive más macho, tienes que alcanzar a ser un cachaco. Entonces estas ideas y la misma forma de utilizar, por ejemplo, el tema de los apodos, las chapas de combate, es una propia reproducción de cómo es en el conflicto armado también. Estratégicamente los militares utilizaban algunos seudónimos para distanciarse de algún hecho delictivo, ¿no? Este tema de las torturas, etc. Entonces, parte a partir de ahí de pensar en una institución tan fundante, actuante, principal dentro del conflicto, y cómo es que repercute a los jóvenes que están de paso, que no se quedan. Uno que otro se queda, pero la mayoría de ellos es solo de paso, y cómo es que toda esta formación que recibe dentro del ejército, al salir lo reproduce, y lo que reproduce es violencia frente a sus hermanos, a su esposa, y entonces es otra vez una reproducción de lo mismo, una continuidad de la propia violencia, solo con otros matices. Claro, en realidad lo que tú levantas es la evidencia de lo que ocurre, ¿no? No haces juicio de valor sobre si está bien o está mal o lo que fuera, claro, ¿no? Porque seguramente alguien del ejército dirá, ¿cómo es que un ex soldado, un licenciado, se atreve a escribir de esta manera? Sí, es que la idea tampoco es juzgar, y con este ensayo lo que yo pretendo es que muchas veces nosotros mismos, cualquier persona, siempre estamos pensando en el otro, y este otro, de cómo es que lo asociamos al tema de que tiene ideas muy distintas. Lo otro es que tiene otra propia ideología u otra forma propia de pensar que no compete con nosotros, y nos distanciamos y generamos todas unas estructuras mentales para situarlo al otro y como un sujeto de sospecha, y no lo admitimos. Y estas propias estructuras son las que han reinado y se han reproducido mucho en el conflicto armado interno, ¿no? Se ha imaginado tanto al enemigo, y desde el propio Estado, ¿no? Cómo es que el situar al enemigo no era en Lima, sino eran las zonas andinas, en las zonas más agrestes, donde ni siquiera el Estado estaba presente. Entonces, a partir de ahí, lo que yo intento es no solo fijarnos en el otro, sino también fijar en cómo nosotros mismos estamos imaginando al otro. Y esta imaginación tiene mucho que ver y pasa mucho por cómo nosotros estamos retroalimentando estos prejuicios mismos que no van al lado de una cultura de paz, sino que más bien lo que están haciendo es reproducir la propia violencia tal cual. Claro. Ahora, seguramente esa es una mirada de lo que pasa en el ejército, los acuartelados, pero es probable que lo mismo se reproduzca también por el otro enemigo, ¿no? Sí. En este caso, Sendero mirando al otro, claro, también de forma similar. Por supuesto que sí, son estructuras que funcionan entre los dos ámbitos.
y también podemos hablar de similar forma del MRTA y también de los propios ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, de los afectados y luego de eso del tema, por ejemplo, de los propios estudiantes, etc. Bueno, en realidad, José, felicitaciones por este trabajo y se podrá hacer mucho más cosas, ¿no? Este es Claro, el inicio por supuesto, sí. y en realidad con testimonios y todo lo que estás diciendo puede traducirse solo en una publicación de este tipo Sí, sí. que seguramente estás pensando hacer. Claro, sí, por supuesto. La idea de esto también era poner en tapete de cómo es que también los jóvenes podemos opinar y hablar respecto a estos temas. Y creo que el lugar de la memoria ha sido un buen espacio que ha podido ayudar a que otras voces, nuevas voces, puedan dar su opinión respecto al tema. Entonces, yo creo que ese ha sido un muy buen plus. Claro, ahora, ¿qué sientes? ¿Pensabas llegar al primer lugar o pues- una sorpresa para ti? Pues no, o sea, lo importante, yo creo que para estudiantes que se dedican a la investigación, yo creo que lo más importante es participar. Participar y suficiente que con el trabajo se pueda estar publicado ya es un gran mérito, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más esencial. El premio es 1500, ¿no? Que en realidad es nada, y como tú dices, lo más importante es que se publique. Claro. Y no solamente es el lugar de la memoria, sino también la publicación lo hace el Instituto de Estudios Peruanos. Sí, y también estuvo dentro de ahí el IDEPU, que es el Instituto de Derechos Humanos y que tiene una alta trascendencia, ¿no? Y similarmente también el Ministerio de Cultura. Entonces, fueron entes muy referentes y los trabajos mismos que recopila son 12 ensayos. De los 12 ensayos, 7 ensayos son de estudiantes y algunos egresados de universidades públicas. Entonces, también esta propia narrativa que existe, que las universidades públicas que no tienen mucha producción académica, con este concurso se podría desmitificar, ¿no? Y claro. José, muchas gracias por haber Por venido. supuesto. Muchas gracias, felicitaciones y a seguir trabajando. Claro, por supuesto. Muchas gracias.